Papá, esa mesera se parece igualita a mamá, exclamó Sofía señalando con su pequeño dedo hacia el otro lado del restaurante. Eduardo Méndez levantó la vista de la carta y sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La sangre se drenó de su rostro mientras giraba lentamente para mirar en la dirección que señalaba su hija de 5 años. Y ahí estaba ella, como un fantasma materializado en carne y hueso, el mismo rostro que había besado 1000 veces, los mismos ojos azules que lo habían mirado con amor durante 10 años, la misma sonrisa que había desaparecido para siempre aquella noche lluviosa hace 3 años. «No puede ser», murmuró Eduardo, derramando el vaso de agua sobre la mesa. La mesera se acercó al notar el pequeño accidente, sosteniendo una bandeja vacía y una sonrisa amable que hizo que Eduardo sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Están listos para ordenar?», preguntó con naturalidad, como si no hubiera notado el efecto devastador que causaba en él. Eduardo intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. A su lado, Sofía miraba boquiabierta, alternando su mirada entre la mesera y la foto de su madre, que siempre llevaba en un pequeño medallón. «¿Se encuentra bien, señor?». La voz de la mujer mostraba preocupación genuina. «Usted...». Eduardo finalmente consiguió articular. «Usted es idéntica a mi esposa fallecida». La mesera palideció, claramente incómoda con la situación. «Lo siento mucho, no era mi intención». «No, por favor», interrumpió Eduardo, recuperando algo de compostura. «No tiene que disculparse. Es solo que la semejanza es inquietante». «¿Es mi mamá?», intervino Sofía con la inocencia brutal de un niño. «¿Te convertiste en mesera cuando te fuiste al cielo?». La mujer miró a Sofía con una mezcla de compasión y desconcierto, para luego devolver su atención a Eduardo, quien ahora parecía a punto de desmayarse. «Me llamo Luisa Oliveira», dijo finalmente, bajando la bandeja y sentándose en la silla vacía, olvidando por completo su papel de mesera. «Y aunque suene extraño, fui adoptada cuando era bebé. Siempre supe que tenía una hermana gemela». El restaurante Cantiño de Lisboa, que alguna vez fue el lugar favorito de Eduardo y Elena, ahora giraba a su alrededor como un carrusel enloquecido. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado cruel. Había evitado este lugar durante 3 años después de perder a Elena, y el día que finalmente encuentra el valor para regresar con su hija, se encuentra cara a cara con la viva imagen de su esposa muerta. «Elena nació el 12 de abril de 1992», dijo Eduardo mecánicamente, como si estuviera leyendo un expediente. «En el Hospital São Luís». Los ojos de Luisa se abrieron como platos. «Esa es exactamente mi fecha de nacimiento». «Y el mismo hospital». Sofía, ajena a la magnitud del momento, sonrió ampliamente. «Eso significa que eres mi tía», declaró con la simpleza lógica de la infancia. «Tengo una tía que se parece a mi mamá». Eduardo observó cómo Luisa intentaba procesar esta información, su rostro un reflejo perfecto de las expresiones que Elena solía tener cuando estaba sorprendida. Hasta el más mínimo gesto, la forma en que sus cejas se arqueaban ligeramente, era idéntica, pero había diferencias también. El cabello más corto y oscuro, las manos con pequeñas cicatrices de trabajo duro, la ropa sencilla en lugar de las prendas de diseñador que Elena siempre usaba. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. «Un accidente de auto. Ella nunca mencionó tener una hermana gemela». «Tal vez no lo sabía», contestó Luisa con lágrimas formándose en sus ojos. «Yo he buscado a mi hermana durante años, pero nunca tuve suficiente información». Desde la cocina una voz llamó a Luisa. El gerente del restaurante la miraba con impaciencia. «Tengo que volver al trabajo», dijo ella, levantándose rápidamente. «Pero podríamos hablar después». «Si quieren». Eduardo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Cuando Luisa se alejó, sintió la pequeña mano de Sofía apretando la suya. «Papá, ¿podemos volver a ver a la tía Luisa?». Eduardo miró a su hija, viendo en sus ojos azules, los mismos ojos de Elena, los mismos ojos de Luisa, una esperanza que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Sí, princesa», respondió finalmente. «Creo que tenemos mucho de qué hablar con ella». Lo que ninguno de ellos podía imaginar
Era como este encuentro casual en un domingo cualquiera cambiaría sus vidas para siempre, destapando secretos familiares enterrados durante décadas y abriendo heridas que nunca habían sanado realmente. El Mercedes-Benz S-Class de Eduardo se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos en el barrio de Lapa. Los vecinos miraban con curiosidad el lujoso vehículo, tan fuera de lugar en aquella calle estrecha, donde la mayoría se transportaba en motocicletas desgastadas y autobuses repletos. ¿Es aquí donde vive la tía Luisa?, preguntó Sofía desde su asiento de seguridad. Eso parece, princesa, respondió Eduardo verificando la dirección en su teléfono. Habían pasado 3 días desde el encuentro en el restaurante. 3 días en los que Eduardo apenas había dormido, repasando mentalmente cada detalle de su vida con Elena, buscando pistas que hubiera pasado por alto, señales de que ella supiera sobre su hermana gemela. Luisa los esperaba en la entrada, vestida con jeans y una blusa sencilla. Aún así, su parecido con Elena era tan impactante que Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándola. «Gracias por venir», dijo ella, claramente nerviosa. «Mi departamento no es muy grande, pero...» «No te preocupes», interrumpió Eduardo. «Solo queremos conversar». El departamento era efectivamente pequeño, una sala comedor que se conectaba con una cocina abierta, libros de gastronomía apilados en cada superficie disponible y una pequeña colección de plantas que luchaban por recibir luz desde la única ventana. «¿Te gusta cocinar?», preguntó Sofía, señalando los libros. «Estudio gastronomía», respondió Luisa sonriendo. «Algún día quisiera tener mi propio restaurante». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Luisa les contó sobre su infancia con padres adoptivos en la periferia de Sao Paulo, su trabajo como mesera para pagar sus estudios y su búsqueda infructuosa de su hermana gemela durante años. «Mis padres adoptivos, Raimundo y Jurema, siempre fueron honestos conmigo sobre mi adopción», explicó. «Pero sabían muy poco. Solo que una enfermera les había dicho que yo era una de 2 gemelas y que la otra bebé había sido adoptada por una familia adinerada». Eduardo escuchaba atentamente, comparando esta historia con lo poco que sabía sobre los orígenes de Elena. Los Montenegro, sus suegros, siempre habían sido extremadamente reservados sobre la adopción de su hija. «Elena creció como hija única», dijo Eduardo. «Regina y Alberto Montenegro la adoptaron recién nacida. Nunca mencionaron una hermana gemela». «Tengo algunas fotos», dijo Luisa sacando su teléfono, «de cuando era pequeña». Las imágenes mostraban a una versión infantil de Elena Luisa en entornos humildes, un patio trasero con ropa tendida, una escuela pública, celebraciones navideñas modestas, un mundo completamente opuesto a las mansiones, colegios privados y vacaciones en Europa que habían sido la realidad de Elena. «Tengo que contratar a alguien», dijo Eduardo repentinamente. «Un investigador, para verificar todo esto». «¿No me crees?». Luisa frunció el ceño en un gesto tan parecido al de Elena cuando se enfadaba que Eduardo sintió un escalofrío. «No es eso, pero hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fueron separadas? ¿Por qué los Montenegro nunca mencionaron tu existencia? Si realmente eres hermana de Elena, eso significa que eres familia de Sofía». La niña, que había estado explorando el apartamento, regresó al escuchar su nombre. «Me gusta mi tía Luisa», declaró con simplicidad. «Hace la misma cara que mamá cuando piensa». El timbre interrumpió el momento. Luisa abrió la puerta, revelando a un hombre joven y atlético con ropa de motociclista. «Marcelo», dijo ella visiblemente incómoda, «no te esperaba tan temprano». Marcelo Santos entró al apartamento, evaluando rápidamente a Eduardo y Sofía con una mirada desconfiada. «¿Interrumpo algo?», preguntó, dejando su casco en el mostrador de la cocina. «Eduardo, Sofía, este es Marcelo, mi novio», presentó Luisa. «Marcelo, ellos son amigos». Eduardo notó la duda en su voz al describirlos. ¿Qué eran exactamente? ¿Familia? ¿Extraños unidos por una coincidencia genética? «Mucho gusto», dijo Eduardo extendiendo su mano. Marcelo la estrechó con más fuerza de la necesaria. «¿Amigos del restaurante?», preguntó, sus ojos fijos en Eduardo con evidente recelo. «Es complicado»,
respondió Luisa. Te lo explicaré después. El ambiente se había tensado visiblemente. Eduardo miró su reloj, aprovechando la excusa. Deberíamos irnos, dijo tomando la mano de Sofía, pero me gustaría seguir esta conversación. ¿Puedo llamarte? Luisa asintió, acompañándolos a la puerta, mientras Marcelo los observaba con los brazos cruzados. Ya en el auto, Sofía preguntó: ¿por qué el novio de tía Luisa parecía enojado? Eduardo suspiró encendiendo el motor. A veces los adultos nos complicamos, princesa. No todos entienden situaciones inusuales como esta. Al día siguiente, en su elegante oficina en el distrito financiero, Eduardo se reunió con Danilo Vasconcelos, un investigador privado que había trabajado para él anteriormente en asuntos empresariales. Necesito absoluta discreción, enfatizó Eduardo, después de explicar la situación. Los Montenegro son personas poderosas y no creo que les agrade saber que estoy investigando esto. Entiendo, asintió Danilo tomando notas. Comenzaré con los registros de nacimiento, los documentos de adopción y entrevistas con personal retirado del hospital. ¿Tienes algún contacto dentro de la familia Montenegro que pueda ser más comunicativo? Eduardo pensó en Alberto, su suegro, quien siempre había sido más cálido que Regina. Tal vez, déjame preparar el terreno primero. Mientras tanto, en su apartamento, Luisa enfrentaba el interrogatorio de Marcelo. ¿Me vas a decir quién era ese tipo del Mercedes?, insistió él paseándose por la pequeña sala. ¿Y por qué traía a una niña? ¿Qué clase de amistad es esa? Es el viudo de mi hermana gemela, respondió Luisa finalmente. Una hermana que nunca conocí. Y la niña es mi sobrina. Marcelo se detuvo en seco, su expresión oscilando entre incredulidad y confusión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nunca mencionaste una hermana gemela. Porque nunca la encontré, hasta ahora, explicó Luisa. O más bien nunca encontré a su familia. Ella murió hace 3 años. Mientras le contaba toda la historia, Luisa observó cómo la expresión de Marcelo cambiaba. Ya no era simple celos, sino algo más complejo: miedo. ¿Así que ahora eres familia de millonarios? Su tono era sarcástico, pero había vulnerabilidad detrás. Supongo que pronto te mudarás a un penthouse en Higienópolis y te olvidarás de este lugar. Y de mí. No seas ridículo, respondió Luisa, aunque una parte de ella se preguntaba cómo cambiaría su vida esta revelación. Solo quiero saber la verdad sobre mis orígenes, sobre quién era mi hermana. Marcelo la miró fijamente. Ten cuidado, Luisa. La gente rica juega con reglas diferentes, y los secretos familiares pueden ser peligrosos. Lo que ninguno de los dos sabía era cuán profética resultaría esa advertencia. La mansión de los Montenegro en el barrio de Morumbi se alzaba como un testimonio al poder y la riqueza acumulados durante décadas. Eduardo tocó el timbre, respirando profundamente para prepararse. A su lado, Danilo Vasconcelos permanecía serio, con su portafolio de cuero en mano. Un mayordomo los condujo a través de pasillos decorados con arte europeo hasta un salón donde Regina Montenegro esperaba, sentada como una reina en su trono. A sus 67 años, Regina mantenía la elegancia y la dureza que la habían convertido en una pionera en el mundo bancario. «Eduardo, qué sorpresa», dijo ella sin levantarse. «No recuerdo haber agendado una reunión familiar. ¿Y quién es este caballero?» «Regina, necesitamos hablar sobre Elena», respondió Eduardo, ignorando deliberadamente el protocolo que su suegra tanto valoraba. Específicamente, sobre su adopción y su hermana gemela. El rostro de Regina perdió color momentáneamente, pero recuperó la compostura con admirable rapidez. «No sé de qué estás hablando. Elena fue nuestra única hija». «Ambos sabemos que eso no es cierto», insistió Eduardo. «Conocí a Luisa Oliveira. La semejanza es innegable». Regina apretó los labios, sus ojos evaluando a Danilo. «¿Y este hombre es...?» Danilo Vasconcelos, investigador privado, se presentó. «Estamos reconstruyendo la historia de las hermanas Oliveira Montenegro». «¿Las qué?». La voz de Alberto Montenegro resonó desde la puerta. A diferencia de su esposa, el patriarca de 70 años había envejecido visiblemente desde la muerte de Elena, su cabello completamente blanco y su postura ligeramente encorvada. «¿De qué están hablando?».
Al parecer, tu esposa tiene explicaciones pendientes, respondió Eduardo. Alberto se acercó lentamente, confusión genuina en su rostro. Regina, ¿de qué se trata todo esto? Regina suspiró, derrotada por primera vez en décadas. Siéntate, Alberto. Esto podría afectar tu corazón. Durante la siguiente hora, Regina reveló una verdad guardada por 30 años. Elena había sido una de 2 gemelas idénticas. Las bebés habían sido separadas por conveniencia administrativa, según explicó Regina con frialdad clínica. La agencia de adopción nos ofreció solo una de las niñas, dijo. Era más fácil colocar a las bebés por separado. Nosotros obtuvimos la prioridad por nuestra posición social. ¿Y nunca pensaste que Elena tenía derecho a saber sobre su hermana? La voz de Eduardo temblaba de indignación. ¿Para qué?, respondió Regina. ¿Para que se obsesionara buscando a una desconocida? ¿Para que cuestionara su lugar en nuestra familia? La protegimos de una complicación innecesaria. Alberto parecía devastado. Yo no sabía, Eduardo. Te lo juro por la memoria de nuestra hija. Elena sí lo sabía, interrumpió Danilo, abriendo su portafolio. O al menos lo sospechaba. Extrajo un cuaderno pequeño con cubierta de cuero que Eduardo reconoció inmediatamente. El diario de Elena que había encontrado entre sus pertenencias después del accidente, pero que nunca había tenido el valor de leer. Encontramos esto entre las posesiones que el señor Méndez conserva, explicó Danilo. Las últimas entradas son particularmente reveladoras. Eduardo tomó el diario con manos temblorosas y leyó en voz alta. 3 de mayo. Encontré documentos extraños en el estudio de papá. Mi certificado de nacimiento tiene una anotación que nunca había visto. Gemelo 1 de 2. Tengo una hermana o hermano. ¿Por qué nunca me lo dijeron? 7 de mayo. Mamá sigue evitando mis preguntas. La confronté directamente y me dijo que no siguiera buscando fantasmas, pero sus ojos la traicionaron. Hay algo más. 12 de mayo. Contraté a alguien para investigar. Si tengo un hermano gemelo, lo encontraré. Tengo derecho a saber. La última entrada era del 15 de mayo, 3 días antes del accidente que le quitó la vida. La encontré. Tengo una hermana gemela. Su nombre es Luisa Oliveira. Trabaja en un restaurante en La Lapa. Mañana iré a verla. No le diré a nadie, ni siquiera a Eduardo. Quiero que sea mi sorpresa para él. El silencio que siguió era tan pesado que parecía tener presencia física en la habitación. Regina había cerrado los ojos, como si pudiera bloquear la realidad. Alberto sollozaba silenciosamente. Nunca llegó a conocerla, murmuró Eduardo, su voz apenas audible. Murió antes de poder encontrarse con su hermana. Una trágica coincidencia, dijo Regina, recuperando algo de su compostura. ¿Lo fue? Danilo levantó una ceja. El accidente ocurrió cuando Elena se dirigía al barrio de Lapa, no hacia su clase de yoga en Jardins, como usted le dijo a la policía. Regina se puso pálida. Eso es absurdo. Yo no sabía... Las cámaras de tránsito confirman su ruta, interrumpió Danilo. ¿Que hay algo más? El mecánico que revisó el vehículo después del accidente encontró algo inusual. Los frenos mostraban signos de manipulación. Eduardo se levantó de golpe. ¿Estás diciendo que no fue un accidente? ¿Que alguien...? Estoy diciendo que hay preguntas sin responder, respondió Danilo cautelosamente. Y que quizás deberíamos hablar con todas las personas que sabían que Elena estaba buscando a su hermana. La mirada de Eduardo se clavó en Regina, cuyo rostro se había convertido en una máscara impasible. Esto es ridículo, dijo ella. Estás acusando a la familia de tu esposa basándote en teorías conspirativas absurdas. No estoy acusando a nadie todavía, respondió Eduardo, pero voy a descubrir qué le pasó realmente a Elena y quién más está involucrado. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Luisa recibía un mensaje de Eduardo. Encontré algo. El diario de Elena. Ella te estaba buscando antes de morir. La revelación envió escalofríos por su columna vertebral. Lo que había comenzado como una búsqueda de identidad se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Y en el centro de todo estaba la figura de Regina Montenegro, una mujer dispuesta a cualquier cosa para proteger los secretos familiares. El jardín de la casa de Eduardo en Alto de Pineiros estaba lleno de risas infantiles por primera vez en 3 años.
Sofía corría persiguiendo burbujas que Luisa soplaba, sus carcajadas resonando contra las paredes de la mansión que por demasiado tiempo había conocido solo silencio y dolor. Desde la terraza, Eduardo observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Sofía tan feliz le aliviaba el corazón, pero la imagen de Luisa, tan parecida a Elena, jugando en el mismo jardín donde su esposa solía pasar las tardes, creaba una sensación de déjà vu casi insoportable. «Nunca había visto a la niña tan contenta», comentó doña Conceição colocando una bandeja con limonada junto a Eduardo. «Esa muchacha tiene un don especial con ella». Doña Conceição, la gobernanta que había trabajado para los Méndez durante más de una década, era la única persona del servicio que Eduardo había mantenido después de la muerte de Elena. Más que una empleada, se había convertido en una figura materna para Sofía y en una confidente silenciosa para Eduardo. «Se parece tanto a ella, Conceição», murmuró Eduardo. «No solo físicamente, sus gestos, su forma de reír, pero no es ella», respondió la mujer con sabiduría práctica. «Y usted debe tener cuidado con eso, señor Eduardo. Es fácil confundir las cosas cuando el corazón está herido». La conversación fue interrumpida por el timbre. Doña Conceição fue a atender y regresó acompañada por Danilo Vasconcelos, cuya expresión seria contrastaba con la alegría del jardín. «Tenemos que hablar», dijo el investigador sin preámbulos. Eduardo asintió, conduciéndolo a su despacho. Luisa, que había notado la llegada de Danilo, le hizo señas indicando que se reuniría con ellos en unos minutos. Una vez en el despacho, Danilo extrajo varias carpetas de su maletín. «He investigado más sobre Marcelo Santos, el novio de Luisa», comenzó. «Hay algo que no encaja. Antes de ser conductor de aplicación, trabajaba como mecánico en un taller en Lapa, el mismo taller donde Elena llevó su coche 3 días antes del accidente». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás sugiriendo que...?» «No estoy sugiriendo nada todavía», aclaró Danilo. «Pero es una coincidencia que merece investigarse, especialmente considerando que Marcelo comenzó a salir con Luisa aproximadamente 6 meses después del accidente de Elena. La puerta se abrió y Luisa entró, con las mejillas sonrosadas por el juego con Sofía. «¿De qué están hablando?», preguntó, notando de inmediato la tensión en el ambiente. Eduardo intercambió una mirada con Danilo, dudando si compartir sus sospechas. «Sobre Marcelo», respondió finalmente. «Hay algo que deberías saber». Mientras Eduardo explicaba la conexión descubierta, el rostro de Luisa pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una mezcla de horror y furia. «Eso es absurdo», protestó. «Marcelo no tendría nada que ver con...» «No, es imposible. No estamos acusando a nadie», intervino Danilo. «Pero necesitamos hablar con él, entender por qué nunca mencionó que trabajó en el taller donde Elena llevó su auto antes de morir». Luisa se dejó caer en un sillón, visiblemente alterada. «Todo esto es una locura. Hace 2 semanas mi vida era normal. Ahora me entero de que tenía una hermana gemela que murió antes de que pudiéramos conocernos y que tal vez fue asesinada, y que mi novio podría estar involucrado». Eduardo se acercó a ella, inseguro de cómo consolarla. Antes de que pudiera decir algo, Sofía irrumpió en el despacho. «¿Por qué están todos serios?», preguntó la niña, corriendo hacia Luisa. «¿Tía Luisa está triste?». Luisa se secó rápidamente una lágrima y sonrió a la niña. «No, cariño, solo estoy un poco cansada de tanto jugar». «Sofía, ¿por qué no le muestras a Luisa tu colección de conchas?», sugirió Eduardo, buscando un momento a solas con Danilo. Cuando las dos salieron, Eduardo se volvió hacia el investigador. «¿Qué otras conexiones has encontrado?». «Los Montenegro cancelaron una transferencia importante a una cuenta en las Islas Caimán el día después del funeral de Elena», respondió Danilo. «Y hay más. Alberto no es el padre biológico de las gemelas». «¿Qué?». Eduardo se quedó boquiabierto. «Encontré registros médicos antiguos. Alberto tiene una condición genética que lo hace estéril. Siempre lo ha sido». Esta revelación añadía una nueva capa de complejidad al misterio. Si Alberto no era el padre biológico, ¿quién lo era? ¿Y qué tenía que ver esto con la separación de las gemelas y el posible sabotaje del auto de Elena? Esa noche, después de que Sofía se durmiera y Luisa regresara a su apartamento,
negándose a quedarse pese a la insistencia de Eduardo, consciente quizás de lo incómodo que resultaría. Eduardo se encontró revisando viejos álbumes de fotos. En uno de ellos, encontró una imagen que nunca había notado antes. Elena, embarazada de Sofía, junto a sus padres en su casa de verano. En el fondo, casi imperceptible, se veía a un hombre mayor, tal vez un empleado, mirando hacia Elena con una expresión que ahora Eduardo interpretaba como anhelo. Recordó algo que Elena había dicho una vez. «A veces siento que mi padre me mira como si fuera una extraña». El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Luisa, su voz temblorosa. «Eduardo, Marcelo no está. Dejó una nota diciendo que tiene que resolver algo. Y falta dinero de nuestros ahorros». «No hagas nada», dijo Eduardo poniéndose de pie. «Voy para allá». Y llama a Danilo. La telaraña de secretos se hacía cada vez más densa, y Eduardo tenía la inquietante sensación de que todos estaban en peligro, especialmente Luisa, que se había convertido en el último eslabón de una cadena que alguien, desesperadamente, quería romper. La lluvia caía implacable sobre São Paulo, convirtiendo las calles en ríos y el tráfico en un caos absoluto. Eduardo golpeaba el volante con impaciencia, mientras su Mercedes avanzaba a paso de tortuga hacia el apartamento de Luisa. La llamada lo había dejado intranquilo. Marcelo desaparecido, dinero faltante, una nota críptica. Su teléfono sonó. Era Danilo. «Estoy en el apartamento con Luisa», informó el investigador. «Encontramos algo interesante. Cartas. Entre Marcelo y Regina Montenegro». «¿Qué?» Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿De qué hablan?» «Son vagas, pero hay referencias a pagos y a un trabajo que debía hacerse. La más reciente es de hace un mes». Eduardo maldijo por lo bajo. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. «Manténla segura. Llegaré en 15 minutos». Cuando finalmente llegó al edificio de Luisa, encontró a Danilo vigilando la entrada. Arriba, en el apartamento, Luisa estaba pálida, sentada en el sofá rodeada de papeles y fotos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Eduardo. «Lo encontré en una caja que Marcelo guardaba bajo la cama», respondió Luisa, su voz apenas un susurro. «Hay fotos mías, tomadas antes de conocernos, como si me hubiera estado siguiendo». Eduardo revisó las fotografías. Efectivamente mostraban a Luisa en diversos momentos, saliendo del restaurante, caminando hacia la escuela de gastronomía, incluso en la puerta del edificio donde vivía antes de mudarse con Marcelo. «Esto no fue coincidencia», dijo sentándose junto a ella. «Te buscó deliberadamente». «¿Por qué?» «No lo entiendo. ¿Qué tengo que ver yo con los Montenegro?» Eduardo intercambió una mirada con Danilo antes de responder. «Creo que Regina te veía como una amenaza, o quizás como un seguro. Si Elena descubría la verdad sobre su hermana, Regina podría necesitar una manera de controlar la situación». «¿Poniendo a un espía en mi vida? ¿Marcelo ha fingido amarme durante 2 años solo para vigilarme?» La idea era tan dolorosa que Luisa se dobló sobre sí misma como si hubiera recibido un golpe físico. Eduardo quiso consolarla, pero no sabía cómo. ¿Qué palabras podrían aliviar tal traición? El teléfono de Danilo interrumpió el momento. «Tengo que atender», dijo saliendo al pasillo. Eduardo aprovechó para mostrarle a Luisa las últimas entradas del diario de Elena. «Ella te estaba buscando, Luisa. Había descubierto tu existencia y quería conocerte. Tenía un plan». Luisa leyó las páginas con manos temblorosas, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Murió intentando encontrarme», susurró. «Y ahora entiendo por qué. Regina no quería que nos conociéramos. Nunca». Danilo regresó con expresión grave. «Era mi contacto en la policía. Han encontrado el auto de Marcelo abandonado cerca del aeropuerto. Y hay más. Regina Montenegro acaba de ser ingresada en el hospital. Alberto llamó a emergencias reportando que había tomado pastillas». «¿Un intento de suicidio?», preguntó Eduardo incrédulo. «O una manera conveniente de evitar interrogatorios», sugirió Danilo. El teléfono de Eduardo sonó. Era doña Conceição, su voz alarmada. «Señor Eduardo, alguien entró en la casa. Rompieron una ventana del estudio. La policía está en camino». «¿Sofía?». El terror se apoderó de su voz. «Está bien».
La tengo conmigo en mi habitación, cerramos con llave. No te muevas de ahí, voy para allá. Eduardo se levantó de un salto, explicando rápidamente la situación. Esto está fuera de control, dijo Luisa, también poniéndose de pie. Voy contigo. Es peligroso. Es mi sobrina también, respondió con firmeza. No voy a esconderme mientras mi familia está en peligro. La palabra familia resonó entre ellos. En apenas 2 semanas, habían pasado de ser completos extraños a estar unidos por lazos más fuertes que la sangre. Un secreto compartido, un dolor compartido y ahora un peligro compartido. En el camino a la casa, Danilo recibió otra llamada. Tenemos la confirmación. El auto de Elena fue saboteado. El sistema de frenos fue manipulado profesionalmente. ¿Marcelo?, preguntó Eduardo, sus nudillos blancos en el volante. Probablemente. Trabajaba como mecánico especializado en sistemas de frenos antes de casualmente encontrarse con Luisa. Todo encajaba en un horrible rompecabezas. Regina había descubierto que Elena conocía la existencia de su hermana gemela. Elena planeaba reunirse con Luisa. Y entonces, accidentalmente, los frenos de su auto fallaron en el momento preciso. Y ahora, 3 años después, la historia amenazaba con repetirse. ¿Por qué ahora?, preguntó Luisa. Si Regina logró ocultar todo esto durante 3 años, ¿por qué entrar en pánico justo ahora? El diario, respondió Eduardo. Nunca lo leí hasta que Danilo lo encontró. Y hay algo más ahí, algo que todavía no hemos descubierto completamente. El verdadero padre, murmuró Danilo. Elena menciona varias veces que estaba investigando quién era su verdadero padre. Si Alberto no es el padre biológico de las gemelas, entonces, ¿quién lo es?, completó Luisa. Y más importante, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Llegaron a la mansión de Eduardo para encontrar 2 patrullas policiales en la entrada. El cristal de una ventana del estudio estaba roto y varios oficiales tomaban huellas y fotografías. Sofía corrió hacia ellos en cuanto los vio entrar, arrojándose a los brazos de su padre. «Papá, alguien malo entró en la casa», exclamó la niña aterrada. Doña Conceição me escondió en su armario. Eduardo la abrazó con fuerza, agradeciendo silenciosamente que estuviera a salvo. «¿Qué se llevaron?», preguntó a uno de los oficiales. «Aparentemente solo revolvieron papeles. El estudio está hecho un desastre, pero no faltan objetos de valor». Eduardo y Danilo intercambiaron miradas. No buscaban joyas ni dinero. Buscaban información. Luisa se acercó a Sofía y se agachó para estar a su altura. «Hola, princesa. ¿Estás bien?». La niña asintió, sorbiéndose la nariz. «Tía Luisa, ¿vas a quedarte con nosotros? Tengo miedo». Luisa miró a Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, cariño, me quedaré esta noche. Nadie va a hacerte daño». En ese momento, Eduardo tomó una decisión. «No vamos a esperar a que Marcelo o Regina intenten algo más. Mañana vamos a la policía con todo lo que tenemos». «¿Y qué hay de Alberto?», preguntó Luisa. «Si Regina intentó suicidarse, él está solo en el hospital con ella». «Danilo, ¿puedes enviar a alguien para vigilarlos?», pidió Eduardo. «No confío en ninguno de los dos ahora mismo». Esa noche, con Sofía finalmente dormida y la casa vigilada por policías, Eduardo y Luisa se sentaron en la terraza, una botella de vino entre ellos. El silencio era cómodo, como si se conocieran de toda la vida. «A veces me pregunto cómo habría sido», dijo Luisa finalmente, «conocer a Elena. ¿Nos habríamos llevado bien?». Eduardo sonrió con tristeza. «Ella era apasionada, como tú, determinada. No se detenía cuando quería algo. Como encontrar a su hermana perdida», murmuró Luisa. «Como encontrarte a ti», asintió Eduardo. «Y mira lo que le costó». La implicación flotaba entre ellos. Elena había muerto por buscar la verdad. Corrían ellos el mismo peligro. «No voy a dejar que le hagan daño a Sofía», dijo Luisa con fiereza. «Ni a ti». Eduardo la miró, sorprendido por la intensidad de su declaración. En ese momento, la semejanza con Elena era tan profunda que dolía. Pero también había algo único en Luisa, algo completamente suyo, una fuerza forjada en circunstancias muy diferentes a las que habían moldeado a su hermana. «Yo tampoco dejaré que te lastimen», respondió Eduardo.
Ya perdí a una Oliveira. No perderé a otra. Sus miradas se encontraron y por un momento fugaz, algo más que el dolor compartido pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El Hospital Albert Einstein, el más exclusivo de São Paulo, trataba a Regina Montenegro con la deferencia reservada para sus pacientes más prestigiosos. Una habitación privada con vista al Parque Ibirapuera, un equipo médico dedicado y seguridad discreta para mantener alejados a los curiosos. Alberto Montenegro permanecía sentado junto a la cama de su esposa, su rostro una máscara de agotamiento y preocupación. Cuando Eduardo y Danilo entraron, apenas levantó la mirada. «No debería sorprenderme verte aquí», dijo con voz cansada. «Supongo que vienes a acusar a mi esposa de otro crimen». «¿Cómo está?», preguntó Eduardo, ignorando la hostilidad. «Estable. Los médicos dicen que tomó suficientes pastillas para causarle daño, pero no para matarla». «Muy conveniente para tu teoría, ¿no?». Danilo permaneció cerca de la puerta, observando a Regina, quien dormía bajo el efecto de sedantes. Su rostro, normalmente dominante y controlado, parecía vulnerable. «Alberto, necesitamos hablar», dijo Eduardo sentándose frente a su suegro, «sobre el padre biológico de Elena y Luisa». El anciano palideció visiblemente. «No sé de qué hablas». «Sabemos que eres estéril», intervino Danilo. «Está en tus registros médicos. Siempre lo has sido». Alberto cerró los ojos como si el peso de décadas de secretos finalmente lo aplastara. «Regina te dirá que utilizamos un donante anónimo, un médico de confianza. Registros perdidos convenientemente». «Pero esa no es la verdad», presionó Eduardo. «La verdad», Alberto rió sin humor. «La verdad es que Regina siempre obtuvo lo que quería, sin importar el costo, incluyéndome a mí, un marido que no podía darle hijos pero tenía el apellido y la fortuna que ella codiciaba». Se levantó con dificultad y se acercó a la ventana, dando la espalda a Eduardo y Danilo. Cuando Regina decidió que quería una hija, exploró todas las opciones. Adoptación era la más fácil, pero insistía en que la niña tuviera buena genética. Escupió estas últimas palabras con amargura. Entonces conoció a Javier Salinas, nuestro chofer, español, atractivo, inteligente a pesar de su falta de educación formal, y joven, muy joven. Eduardo contuvo la respiración. Comenzaba a ver dónde iba esta historia. Regina le ofreció dinero a cambio de servicios que yo no podía proporcionar. Él aceptó, supongo que pensando que sería un arreglo discreto. No sabía con quién estaba tratando. Alberto se volvió hacia ellos, lágrimas brillando en sus ojos cansados. Cuando descubrió que la mujer estaba embarazada de gemelas, entró en pánico. Un bebé podía explicarse como adopción. 2 sería más complicado. Y Javier comenzaba a encariñarse demasiado con la idea de ser padre. «¿Qué pasó con él?», preguntó Danilo. «Oficialmente, renunció y regresó a España. Extraoficialmente...». Alberto dejó la frase inconclusa, su silencio más elocuente que cualquier confesión. Eduardo sintió náuseas. La magnitud de la maldad de Regina superaba sus peores sospechas. «¿Sabías que ella eliminó a Javier?». «No en ese momento», respondió Alberto. «Lo supe años después, cuando encontré cartas que él había intentado enviar a Regina, preguntando por sus hijas. Cartas que nunca fueron enviadas». «¿Y nunca dijiste nada?». La indignación de Eduardo era palpable. «¿A quién? ¿A la policía? ¿Contra mi propia esposa?». Alberto negó con la cabeza. «Elegí proteger a Elena, darle la vida privilegiada que merecía. Y sí, eso significó abandonar a la otra niña, un pecado que he cargado toda mi vida». Un suave gemido desde la cama indicó que Regina comenzaba a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose primero en Alberto, luego en Eduardo y finalmente en Danilo. En un instante, su expresión pasó de confusión a cálculo frío. «¿Qué hacen aquí?». Su voz era débil, pero conservaba su filo característico. «Sabemos todo, Regina», dijo Eduardo, «sobre Javier Salinas, sobre cómo separaste a las gemelas y sobre cómo ordenaste el asesinato de Elena cuando descubrió la verdad». Regina sonrió, una sonrisa terrible que no llegaba a sus ojos. «Pruébalo». Danilo dio un paso adelante, sacando su teléfono. «Tenemos a Marcelo Santos».
Se entregó esta mañana, con evidencia concreta de su participación en el sabotaje del auto de Elena, y está dispuesto a testificar que actuó bajo sus órdenes. Por primera vez, Eduardo vio genuino miedo en los ojos de Regina, pero duró apenas un instante antes de que su máscara de control regresara. La palabra de un mecánico contra la mía, un don nadie contra una de las mujeres más respetadas en el mundo financiero. Buena suerte con eso. También tenemos las transferencias, continuó Danilo. 3 pagos de 500.000 reales cada uno, triangulados a través de empresas fantasma, pero que eventualmente llegan a una cuenta a nombre de Marcelo. Regina no respondió, pero su silencio era elocuente. Alberto, que había escuchado todo con creciente horror, se llevó una mano al pecho. ¿Mataste a nuestra hija?, susurró. ¿A nuestra Elena? No era nuestra hija, respondió Regina con frialdad. Era la hija de un chofer español y una prostituta que nos la vendió. Y cuando amenazó con destruir todo lo que habíamos construido, con su obsesión por encontrar a su verdadera familia, tuve que proteger nuestro legado. Alberto se tambaleó, su rostro contorsionándose de dolor. Eduardo se apresuró a sostenerlo mientras el anciano colapsaba. «Necesitamos ayuda aquí», gritó Danilo, corriendo hacia la puerta. Los médicos y enfermeras irrumpieron en la habitación, trasladando rápidamente a Alberto a una camilla. «Ataque cardíaco», escuchó Eduardo que diagnosticaban mientras se llevaban a su suegro. Regina permaneció inmóvil en su cama, observando la escena con distante indiferencia. «Siempre fue débil», murmuró. «Incluso ahora». Eduardo la miró fijamente, incapaz de comprender tanta frialdad. «La policía vendrá a tomar tu declaración», dijo. «Y esta vez, Regina, no hay dinero ni influencia que pueda salvarte». Mientras salía de la habitación para seguir a los médicos que atendían a Alberto, Eduardo sintió una extraña sensación de vacío. La verdad sobre la muerte de Elena no traía el consuelo que esperaba, solo más dolor, y la certeza de que el monstruo responsable había estado cerca todo este tiempo, sonriendo en funerales y cumpleaños, sosteniendo a Sofía en sus brazos, mientras sus manos estaban manchadas con la sangre de su madre. En el pasillo se encontró con Luisa, que había llegado acompañada de un oficial de policía. «Danilo me llamó», explicó ella. «¿Es cierto? ¿Marcelo confesó?» Eduardo asintió, su expresión sombría. «Confesó todo. Regina le pagó para sabotear los frenos del auto de Elena. Fue premeditado, Luisa, calculado para parecer un accidente». Luisa se llevó una mano a la boca, horrorizada. «¿Y yo? También planeaba...» Marcelo fue asignado para vigilarte. Asegurarse de que nunca descubrieras la conexión con Elena. Pero cuando nos conocimos en el restaurante, el plan se desmoronó. Un médico salió de la sala de emergencias donde habían llevado a Alberto. ¿Familiar del señor Montenegro? «Yo», respondió Eduardo automáticamente. «Ha sufrido un infarto severo. Estamos haciendo lo posible, pero deben prepararse para lo peor. Su edad y condición cardíaca previa complican el pronóstico». Eduardo sintió la mano de Luisa buscando la suya, un gesto simple de solidaridad que significaba todo en ese momento. A pesar de que Alberto había sido cómplice por omisión, seguía siendo el abuelo de Sofía, el hombre que había amado a Elena a su manera. «¿Puedo verlo?», preguntó Luisa, sorprendiendo a Eduardo. El médico asintió. «Solo un momento. Está semiconsciente», Eduardo observó mientras Luisa entraba sola a la habitación. A través del cristal, la vio acercarse a la cama y tomar la mano de Alberto. El anciano abrió los ojos y Eduardo pudo ver en su rostro el shock de ver a Elena, no, a Luisa, junto a él. Vio cómo los labios de Alberto formaban una palabra, «perdóname». Y en ese momento, Eduardo supo que Luisa, con toda su fuerza y compasión, era verdaderamente familia. No por la sangre que compartía con Elena, sino por el corazón que latía con la misma generosidad. La sala de interrogatorios de la Policía Federal en Sao Paulo era deliberadamente austera. Paredes grises, una mesa metálica atornillada al suelo y cámaras de vigilancia en cada esquina. Marcelo Santos parecía empequeñecido en este entorno, sus hombros encorvados y su mirada fija en sus manos esposadas. Frente a él, el detective Gómez repasaba su declaración firmada. Entonces,
confirma que la señora Regina Montenegro le pagó $1,500,000 para manipular los frenos del automóvil de Elena Méndez. ¿Correcto? Marcelo asintió lentamente. Sí, pero nunca pensé que moriría. Me dijeron que solo sería un susto, un pequeño accidente para asustarla. En la habitación contigua, Eduardo, Luisa y Danilo observaban el interrogatorio a través de un cristal unidireccional. «Está mintiendo», murmuró Eduardo. Los frenos fueron completamente inutilizados. No había forma de que fuera solo un susto. La pregunta es si Regina le ordenó específicamente matarla o si Marcelo tomó esa decisión por su cuenta, señaló Danilo. ¿Importa? La voz de Luisa temblaba de rabia contenida. Mi hermana está muerta. Mi sobrina creció sin su madre. Y yo viví 2 años con el hombre que ayudó a que eso sucediera. En la sala de interrogatorios, el detective Gómez presionaba a Marcelo. ¿Cómo conoció a la señora Montenegro? Marcelo pasó una mano por su rostro cansado. Ella vino al taller donde trabajaba. Preguntó específicamente por mí. Dijo que necesitaba a alguien con mis habilidades para un trabajo discreto y bien pagado. ¿Y cómo supo de sus habilidades? No lo sé. Supongo que preguntó por ahí. Yo tenía reputación de poder arreglar cosas que otros no podían y también de mantener la boca cerrada. El detective colocó una fotografía sobre la mesa. Luisa saliendo de su antiguo apartamento, tomada claramente con un teleobjetivo. ¿Y esto? ¿También fue idea de la señora Montenegro? Marcelo apartó la mirada, visiblemente incómodo. Después del accidente, me pidió que vigilara a Luisa, que me acercara a ella, que reportara si alguien la contactaba preguntando por Elena o los Montenegro. ¿Y por qué aceptó convertirse en el novio de la mujer que estaba espiando? ¿No le pareció excesivo? Por primera vez, Marcelo mostró una emoción genuina, vergüenza. Al principio era solo un trabajo, pero luego la conocí de verdad y me enamoré de ella. Levantó la mirada hacia el espejo, como si supiera que Luisa estaba observando. Eso no era fingido. Luisa se alejó del cristal, incapaz de seguir escuchando. Eduardo quiso seguirla, pero ella levantó una mano pidiendo espacio. Mientras tanto, en el hospital Albert Einstein, Regina Montenegro recibía la visita de 2 agentes federales. Estaba sentada en su cama, impecablemente arreglada a pesar de su supuesta recuperación de un intento de suicidio, revisando documentos que su asistente le había traído. Señora Montenegro, estamos aquí para informarle que está bajo investigación por el homicidio de Elena Méndez Montenegro y conspiración para cometer asesinato. Regina apenas levantó la mirada de sus papeles. Mis abogados ya están en camino. No diré nada hasta que lleguen. También tenemos una orden para acceder a sus registros financieros personales y corporativos, continuó el agente, imperturbable, y otra para registrar su residencia. Esto captó su atención. Por primera vez Regina Montenegro pareció genuinamente alarmada. Eso es ridículo. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Marcelo Santos ha proporcionado evidencia sustancial, incluyendo grabaciones de sus conversaciones, informó el segundo agente, y su esposo, Alberto Montenegro, también ha accedido a testificar en su contra. Regina palideció. Alberto está delirando. Acaba de sufrir un ataque cardíaco. Ningún tribunal aceptará el testimonio de un hombre en su condición. Su declaración fue tomada bajo juramento, en presencia de un juez, antes de su crisis cardíaca, aclaró el agente, previendo quizás que algo así podría suceder. Por primera vez en su vida, Regina Montenegro se quedó sin palabras. En la sala de espera del hospital, Eduardo encontró a Luisa sentada sola, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo la lluvia persistente. «¿Cómo estás?», preguntó sentándose junto a ella. «No lo sé», respondió honestamente. «Todo esto es demasiado. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Sé lo que quieres decir». Permanecieron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia contra los cristales creando una extraña intimidad. «¿Qué pasará con Alberto?», preguntó finalmente Luisa. «Los médicos dicen que sobrevivirá, pero ha sufrido daño permanente. Probablemente necesitará cuidados constantes de ahora en adelante». Luisa asintió, pensativa. «¿Sabes?
Cuando lo vi en esa cama de hospital tan vulnerable, no pude odiarlo. Debería. Parte de mí sabe que debería odiarlo por abandonarme, por elegir a Elena sobre mí, pero es el último vínculo que tienes con tus orígenes, completó Eduardo. Lo entiendo. Y el único abuelo que Sofía conocerá, añadió Luisa. Regina irá a prisión si hay justicia en este mundo. La mención de Sofía trajo una pequeña sonrisa a Eduardo. Está con doña Conceição. Le dije que estabas ayudando a resolver un problema muy importante sobre su mamá. Ella dijo que estaba orgullosa de su tía Luisa. Luisa sintió lágrimas formándose en sus ojos. En medio de toda esta locura, la simple aceptación de una niña era el ancla que necesitaba. El teléfono de Eduardo sonó. Era Danilo. Encontraron algo en la mansión de los Montenegro, informó después de una breve conversación. Un compartimento secreto en el estudio de Regina. Contenía documentos sobre la madre biológica de las gemelas. ¿Nuestra madre? Luisa se inclinó hacia adelante, súbitamente alerta. ¿Está viva? No lo sé. Danilo dice que los documentos indican que era una inmigrante colombiana llamada Isabel Restrepo. Trabajaba como empleada doméstica para una familia amiga de los Montenegro. Isabel, repitió Luisa saboreando el nombre. Mi madre se llamaba Isabel. Eduardo la observó procesar esta nueva información. Cada revelación era a la vez un regalo y una herida para Luisa. El conocimiento que siempre había buscado, pero teñido con la tragedia de todo lo que había perdido. Hay más, continuó Eduardo. Regina tenía un archivo completo sobre ti. Te ha estado vigilando durante años. No solo a través de Marcelo, sabía exactamente quién eras y dónde estabas desde que tenías 15 años. Luisa se llevó una mano a la boca. ¿Por qué no hizo nada? Si me veía como una amenaza. Danilo cree que te mantenía como un seguro. Si alguna vez necesitaba otra hija para presentar al mundo, para mantener las apariencias, un repuesto, concluyó Luisa con amargura. Una pieza de recambio para su perfecta familia falsa. La crueldad calculada de Regina parecía no tener límites. No solo había separado a las hermanas, no solo había ordenado el asesinato de una de ellas, sino que había mantenido a la otra en reserva, como un recurso que podría explotar si fuera necesario. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luisa, abrumada por todo lo descubierto. Eduardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos días. Ahora buscamos justicia, para Elena, para ti, para Sofía, y tratamos de construir algo bueno a partir de todo este horror. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde el final del pasillo, Alberto Montenegro, en una silla de ruedas empujada por una enfermera. En su regazo sostenía un sobre viejo y gastado, y en sus ojos, la determinación de un hombre que sabe que le queda poco tiempo para corregir los errores de toda una vida. El juzgado federal estaba abarrotado el día que Regina Montenegro recibió su sentencia. Periodistas, curiosos y varios miembros de la élite financiera de Sao Paulo se apretujaban en los asientos, ansiosos por presenciar la caída de una de las mujeres más poderosas del país. Regina permanecía impasible en el banquillo de los acusados, su postura erguida y su rostro una máscara de dignidad forzada. A sus 67 años, sabía que la sentencia de 30 años por homicidio calificado probablemente significaba que moriría en prisión. Eduardo y Luisa observaban desde la primera fila. Habían decidido que Sofía, ahora de casi 9 años, era demasiado joven para presenciar este momento, a pesar de que entendía vagamente que la abuela mala había tenido algo que ver con el accidente de su madre. La justicia no devuelve a los muertos, murmuró Luisa mientras observaba a Regina ser escoltada fuera de la sala. Pero al menos ya no podrá dañar a nadie más. Marcelo Santos había recibido una sentencia reducida de 10 años por su cooperación, evitando la acusación de homicidio en primer grado. Durante el juicio, había mirado repetidamente hacia Luisa, buscando algún signo de perdón en sus ojos. Ella había mantenido su mirada fija al frente, negándose a darle siquiera esa satisfacción. Al salir del juzgado, fueron recibidos por una lluvia de flashes y preguntas de periodistas. Eduardo protegió a Luisa con un brazo mientras se abrían paso hacia el auto que los esperaba. ¿Cómo se siente sabiendo
que la asesina de su hermana finalmente pagará, gritó un reportero. ¿Es cierto que Marcelo Santos era su novio?, preguntó otro. ¿Planean reclamar la fortuna Montenegro? Esta última pregunta hizo que Luisa se detuviera en seco. No queremos nada de ese dinero, respondió con firmeza. Está manchado con la sangre de mi hermana. Una vez en el auto, Luisa dejó escapar un largo suspiro. ¿Crees que algún día dejarán de perseguirnos? Eventualmente encontrarán algo más interesante, respondió Eduardo. Pero por ahora, somos la historia del año. La heredera perdida, el millonario viudo, la matriarca asesina. Suena como una telenovela barata, excepto que es nuestra vida. Guardaron silencio mientras el conductor los llevaba hacia la clínica de rehabilitación donde Alberto ahora residía. Después de su segundo ataque cardíaco, había quedado con el lado izquierdo parcialmente paralizado y problemas de habla. Los médicos no esperaban que volviera a caminar sin ayuda. Encontraron al anciano en el jardín de la clínica, sentado en su silla de ruedas bajo un árbol de jacarandá. A pesar de su condición, había insistido en vestirse formalmente para recibirlos. Camisa blanca almidonada, pantalones de vestir, incluso una corbata. Luisa, Eduardo, saludó con voz pastosa pero clara. ¿Ya terminó? Sí, confirmó Eduardo. Regina recibió 30 años, Marcelo 10. Alberto asintió lentamente, sin mostrar sorpresa ni tristeza. Tengo algo para ustedes, dijo señalando una carpeta sobre su regazo. Firmen estos papeles. Eduardo tomó la carpeta y hojeó los documentos con creciente sorpresa. Estás cediendo todo el control de Montenegro Holdings a un fideicomiso, dijo. ¿Por qué? Para Sofía y cualquier hijo que Luisa pueda tener algún día, explicó Alberto. El dinero no puede traer de vuelta a Elena, pero puede asegurar el futuro de sus descendientes. Luisa frunció el ceño. Ya te dije que no quiero ese dinero, Alberto. No es para ti, replicó el anciano con inesperada firmeza. Es lo único que puedo hacer para compensar mis errores. Por favor, permíteme esto. Luisa miró a Eduardo buscando consejo. Él se encogió de hombros ligeramente, dejando la decisión en sus manos. Con una condición, dijo finalmente Luisa. Una parte sustancial irá a una fundación para niños adoptados que buscan a sus familias biológicas. Alberto asintió, una pequeña sonrisa formándose en la mitad de su rostro que aún respondía a su voluntad. Ya está hecho. Revisa la página 7. El fondo ya había sido establecido a nombre de Fundación Elena Oliveira, con una dotación inicial de 20 millones de reales. Luisa sintió lágrimas formándose en sus ojos. A pesar de todo lo que había sucedido, este pequeño acto de redención significaba más de lo que podía expresar con palabras. Gracias, murmuró tomando la mano temblorosa de Alberto. Esa noche, en la casa de Eduardo, celebraron una pequeña cena con doña Conceizao y Sofía. La niña estaba inusualmente quieta, procesando a su manera los eventos de los últimos meses. ¿La abuela Regina nunca va a salir de la cárcel?, preguntó finalmente mientras doña Conceizao servía el postre. Eduardo intercambió una mirada con Luisa antes de responder. Es muy probable que no, princesa. ¿Y es verdad que ella fue quien hizo que el auto de mamá se rompiera? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Habían intentado proteger a Sofía de los detalles más escabrosos, pero era imposible ocultarle todo, especialmente con la cobertura mediática del juicio. Sí, cariño, respondió Luisa suavemente. Tu abuela hizo algo muy malo, pero ahora ya no puede hacerle daño a nadie. Sofía asintió, digiriendo esta información. ¿Y tú eres mi mamá ahora?, preguntó mirando a Luisa. La pregunta golpeó a todos con la fuerza de su inocencia y directa simplicidad. No, Sofía, respondió Luisa tomando la pequeña mano de la niña. Yo soy tu tía. Tu mamá siempre será tu mamá, aunque ya no esté aquí. Pero tú te pareces a ella, y me quieres como ella. Te quiero muchísimo, confirmó Luisa, pero no puedo reemplazar a tu mamá. Nadie puede. Lo que sí puedo hacer es contarte historias sobre ella, ayudarte a recordarla y estar a tu lado siempre que me necesites. Sofía pareció satisfecha con esta respuesta. Retomó su postre con renovado entusiasmo, el mundo de los adultos temporalmente olvidado. Más tarde, cuando Sofía ya estaba acostada,
Eduardo y Luisa se sentaron en la terraza con copas de vino. «Has sido increíble con ella», dijo Eduardo. «Es fácil. Es una niña maravillosa». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Durante los últimos meses, habían desarrollado una relación difícil de definir. Más que amigos, unidos por la tragedia y el descubrimiento, pero cuidadosos de no cruzar ciertas líneas. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente Eduardo. «¿Volverás a tu apartamento?». Luisa contempló la pregunta. Su vida había cambiado tan drásticamente que era difícil imaginar volver a su antigua rutina. «Creo que es hora de seguir adelante», respondió. «El restaurante que siempre soñé abrir, ahora puedo hacerlo realidad. Me alegro por ti». Otro silencio, este más cargado de significado. «Eduardo», comenzó Luisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que hay entre nosotros...». «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Es complicado. Te miro y veo a alguien que amó profundamente a mi hermana. Alguien que todavía la ama. Y yo te miro y veo a la persona que trajo algo de luz de vuelta a nuestras vidas. Pero también veo su rostro, sus gestos». Luisa asintió, entendiendo perfectamente. Cualquier relación entre nosotros siempre tendría la sombra de Elena. «Y Sofía se confundiría aún más», añadió Eduardo. La decisión estaba tomada, sin necesidad de declararla explícitamente. Su vínculo sería familiar, no romántico. Tía y sobrina, cuñados. Una familia unida por el dolor y el amor, pero no de la manera que quizás en otras circunstancias podría haber sido. «Siempre estaré aquí», prometió Luisa, «para ti y para Sofía». Eduardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Lo sé, y nosotros siempre estaremos para ti». En ese momento, bajo las estrellas de Sao Paulo, dos almas heridas encontraron una paz que ninguno de los dos había creído posible. No era un final perfecto, pero era real, y por ahora eso era suficiente. El restaurante Duas Estrelas brillaba con luces cálidas en una noche de verano en Sao Paulo. Ubicado en un edificio renovado en el barrio de Vila Madalena, se había convertido en uno de los lugares más codiciados de la ciudad en apenas 2 años. Luisa Oliveira, vestida con su elegante uniforme de chef, salió de la cocina para saludar a los clientes especiales que ocupaban la mesa del rincón. Eduardo, ahora de 45 años, y Sofía, que acababa de cumplir 11 y llevaba un vestido que ella misma había escogido para la ocasión. «Tía Luisa, estuvieron deliciosos los ravioles», exclamó Sofía levantándose para abrazarla. «Me alegro que te gustaran, chef en entrenamiento», respondió Luisa devolviendo el abrazo. Los fines de semana, Sofía pasaba horas en la cocina del restaurante, aprendiendo los fundamentos culinarios bajo la tutela de su tía. «Felicidades por la estrella Michelin», dijo Eduardo levantando su copa de vino. Elena estaría orgullosa. La mención de Elena ya no traía el dolor agudo de antes. Con el tiempo, habían aprendido a honrar su memoria sin que la pena dominara sus vidas. «Tengo una sorpresa para después», anunció Luisa. «Pero primero, el postre especial que Sofía ayudó a crear la semana pasada». Mientras Luisa regresaba a la cocina, Eduardo observó a su hija, asombrado por cómo el tiempo pasaba. Cada día se parecía más a Elena, pero tenía una chispa única, una mezcla perfecta de sus dos padres y la influencia positiva de Luisa en su vida. Después de cerrar el restaurante, los tres subieron a la azotea, donde Luisa había preparado una pequeña celebración privada con velas y una botella de champán para los adultos y sidra sin alcohol para Sofía. «¿Recuerdan qué día es hoy?», preguntó Luisa mientras servía las bebidas. «El aniversario del día que nos conocimos», respondió Sofía inmediatamente. «Cuando dije que te parecías a mamá en el restaurante». «Exacto, pequeña genio», sonrió Luisa. «Han pasado 5 años desde entonces». Eduardo levantó su copa. «Por los encuentros inesperados que cambian nuestras vidas. Por la familia que encontramos», añadió Luisa, «y por Elena, que de alguna manera nos reunió a todos». «Por mamá», dijo Sofía simplemente, levantando su copa de sidra. El brindis se realizó bajo un cielo lleno de estrellas, las mismas que habían inspirado el nombre del restaurante, 2 estrellas, una por cada hermana.
En la cárcel de régimen semiabierto donde cumplía su sentencia, Regina Montenegro recibía pocas visitas, principalmente de sus abogados. A los 70 años, su salud se deterioraba gradualmente, su imperio financiero ahora completamente fuera de su control. En la clínica de rehabilitación, Alberto Montenegro recibía visitas regulares de Luisa y Sofía. Con terapia intensiva, había recuperado parte de la movilidad y el habla. Su relación con Luisa, inicialmente incómoda, se había transformado en un vínculo genuino basado en el perdón y el deseo mutuo de crear algo positivo de la tragedia. Marcelo Santos cumplía su sentencia en una prisión federal. Cada año, en el aniversario de la muerte de Elena, enviaba una carta de disculpa a Luisa. Ella las guardaba, sin responder, como recordatorio de que incluso las decisiones más terribles tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo imaginable. Luisa había utilizado parte del fideicomiso de Montenegro para financiar investigaciones que reunieran a familias separadas. Gracias a este trabajo, había descubierto que su madre biológica, Isabel Restrepo, había fallecido años atrás en Colombia, pero tenía medios hermanos vivos que ahora formaban parte de su extendida familia. Eduardo seguía dirigiendo su empresa inmobiliaria, pero había reestructurado su vida para pasar más tiempo con Sofía. El vacío dejado por Elena nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a construir una nueva vida alrededor de ese espacio. Doña Conceizón seguía siendo el pilar de la casa Méndez, aunque ahora más como abuela honoraria que como empleada. Y Sofía florecía. La niña que una vez señaló a una mesera y cambió el curso de tantas vidas, ahora crecía rodeada de amor, con la memoria viva de su madre en los ojos de su tía, y con un padre que finalmente había aprendido a sonreír de nuevo. Esa noche, mientras la celebración en la azotea continuaba, Eduardo observó a Luisa y Sofía riendo juntas. El parecido entre tía y sobrina era notable, pero había dejado de ser doloroso. En cambio, veía en esa semejanza una especie de continuidad, una promesa de que algo de Elena viviría a través de estas dos personas que tanto amaba. ¿Qué piensas?, preguntó Luisa, notando su mirada contemplativa. Pienso que a veces los finales más dolorosos pueden dar lugar a nuevos comienzos que nunca hubiéramos imaginado. Luisa sonrió, entendiendo perfectamente. No es el final feliz de los cuentos de hadas, reflexionó. No, concordó Eduardo, es mejor, porque es real. Y bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, una familia forjada a través del dolor, la pérdida y la redención, celebraba simplemente estar juntos. No era perfecto. Estaba lleno de cicatrices, recuerdos agridulces y ausencias que nunca se llenarían, pero era suyo. Y por esta noche, eso era más que suficiente. ¡Guau, amigos! ¿Qué les pareció esta historia tan impactante sobre un millonario, una mesera idéntica a su difunta esposa y todos los secretos oscuros que se revelaron? Si esta historia les atrapó tanto como a mí, no olviden dejar su like, comentar lo que más les impactó de esta historia de familia, secretos y redención, y compartir este video con sus amigos y familiares que disfrutan de estas historias llenas de giros inesperados. Y si quieren seguir descubriendo más historias fascinantes como esta, donde el destino, la familia y los secretos se entrelazan de maneras sorprendentes, no duden en suscribirse a nuestro canal. Nos encantaría saber de qué país nos están viendo hoy. ¿Están en México, Argentina, Colombia, España o desde otro rincón del mundo hispano? Cuéntenos en los comentarios.